Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, les quedaron consultas, puede ser de esta clase, de las anteriores, de lo que entra al test. Hoy hablábamos en el grupo, pero bueno, les recuerdo por las dudas, entra monopolio, competencia monopolística y oligopolio, y la primera clase de teoría del consumidor, que van a ver que son un par más. Y nada, esa también entra en el test de esta semana, que es el sábado, también igual que todos los demás. El sábado, no sé qué día cae, el sábado 16, a la misma hora también. Y nada, está en el mismo lugar que todos los otros. O por ahí quieren que repasemos algo, yo no tengo problema. Lo que ustedes prefieran, creo que se escucha a mi gata que anda dando vueltas y está jugando. Perdón, pero no se queda quieta. Nada, lo que ustedes quieran repasar, yo no tengo problema, o si tienen consultas, nada, quedo a disposición de ustedes. No tengan vergüenza, pueden preguntar lo que quieran. Pueden desmutearse o escribir en el chat, no hay drama. No sé si pudieron ver la clase de Ramiro, que ya la subió, de teoría del consumidor, que bueno, nada, por ahí es lo que no hablaron, no charlaron con él. Yo en la clase pasada me fui temprano, así que no sé cómo terminó lo de oligopolio y monopolio, pero y competencia monopolística. Pero nada, por ahí eso no, que no lo vieron con él. Es bastante parecido a la parte de teoría del productor, digamos, los gráficos. Como que la lógica atrás de la teoría de la toma de decisiones de la producción y la teoría de la toma de las decisiones de los consumidores termina siendo en un punto la misma. Los dos tienen una restricción de presupuesto, uno para producir bienes, otro para comprar los bienes, y los dos alcanzan una curva de diferencia en un caso y hizo cuánto en el otro, que una marca el nivel de producción y la otra la canasta con la cantidad de bienes que las combinaciones de bienes que puede consumir el consumidor, para la redundancia. Nada, ambas se juntan el equilibrio es donde son tangentes la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria del productor, del consumidor, lo mismo es para el productor, como que por ahí si lo piensan desde ese lado, la noción de equilibrio para ambas partes del mercado termina siendo la misma, con sus particularidades, ¿no? Pero bueno, me parecía que era una buena analogía de lo que termina pasando, digamos, para el consumidor. Eh, bueno, no sé si prefieren que les cuente sobre algo. Un tema en particular, no tengo problema yo. De lo que ustedes prefieran, nada, no tiene que ser sí o sí de teoría del consumidor. O sí, lo que quieran. O sea, no hace falta que tengan una duda en particular porque nada, entiendo que por ahí no, pero si quieren que repasemos algo, nada, me dicen qué parte.
nadie quiere decirme algo. Si quieren, vuelvo a repasar esta parte de teoría del consumidor, que por ahí no vieron tanto. Ahí voy a compartir. Pero bueno, nada, sería ideal si me dicen que prefieren. Así, nada, les sirve más a ustedes. Yo con ese tema estoy un poco atrasada, así que si querés repasar cualquier parte, Bueno, buenísimo. Gracias por la respuesta. Esperen que no sé ni dónde estoy. Voy a presentarlo así. Se ve mejor. Ahí está. Bueno, acá como que vamos a empezar a ver en la parte de teoría del consumidor. O sea, esta es la primera clase de 3, creo que son. Sí, bueno, la última es de elección de destino, que es más relacionada con la parte del turismo. Esto que está en esta clase es más específico con la economía, digamos. Disculpen, es que admití a alguien y se me salió. Ahí está. Bueno, nada, vamos a pensar en términos de satisfacción del productor. Espérenme, no sé. Ahí está, ahí va. No sabía si estaba admitiendo a los que entraban o no. Si alguno de los que entró recién tiene alguna pregunta y le quiere poner en el chat o preguntarla, nada, siéntanse libres. Estábamos por repasar un poco en términos generales de qué iba la teoría del consumidor. Bueno, van a ver, si bien la clase de Ramiro, que es bastante larga, 3 horas dura más o menos, bueno, hay una parte que es teoría del consumidor con la parte cardinal y ordinal. La idea de la cardinalidad es que los consumidores pueden medir de alguna forma la satisfacción que les genera el consumo de un bien específico. Ponele, no sé, yo me encantan los fideos y cuánto, yo puedo ponerle un número a la satisfacción que a mí me genera comer fideos, por ejemplo, tantos platos de fideos. Y después, la ordinalidad tiene que ver con no ponerle una medida, sino en términos comparativos. ¿Cuántos? Y generar un ordenamiento de satisfacciones que te generan distintos bienes, como decir, por ejemplo, yo prefiero comer fideos a comer, no sé, ñoquis, en esos términos y no diciendo me genera, no sé, 25 útiles comer fideos y 14 comer ñoquis, digamos. Como que en un principio la teoría estaba orientada a la cardinalidad, pero bueno, todo lo que vamos a ver nosotros y el análisis de la teoría del consumidor tiene que ver con la utilidad en términos ordinales. La idea es que como el productor, el consumidor maximiza su bienestar respecto a un presupuesto que tiene, o sea, una posibilidad de consumir, que el presupuesto está dado por el ingreso monetario del consumidor, que es lo mismo que el presupuesto que veíamos para los productores, digamos. O sea, tiene la misma lógica la restricción presupuestaria del consumidor con el presupuesto en términos de producción. Recién se sumaron algunos más. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer con respecto al tema, estamos repasando nada más como por arriba. Pero nada, si tienen alguna pregunta pueden abrir el micrófono o ponerlo en chat o lo que quieran. No hay problema. Siéntanse habilitados. Bueno, entonces el proceso de decisión del consumidor comprende
sus preferencias, es decir, qué es lo que le gusta más, lo que le gusta hacer o consumir al consumidor, y por supuesto la restricción presupuestaria, porque nada, los deseos pueden ser infinitos o las necesidades pueden ser infinitas, pero el límite que se le pone al proceso de consumo de un individuo es cuánto presupuesto tenés para gastar en determinados bienes. Y bueno, en función de sus preferencias y las restricciones, vamos a obtener la elección del consumidor. Después de todo esto, digamos, o sea, de las curvas de indiferencia de los consumidores, vamos a derivar la función de demanda. O sea, toda esta teoría de la utilidad y las campanas, como veíamos en la isocuanta, nos va a llevar a obtener la función de demanda, que es la que venimos viendo en todas las clases anteriores, en todos los mercados, como, o sea, toda esta parte sería lo que hay detrás de la función de demanda, que es lo que explica la función de demanda en sí misma, digamos. Esa parte está en la clase que viene, me parece, pero bueno, nada, para que entiendan cuál es como el fin último de conocer las decisiones del consumidor. Esperen que paso acá. Bueno, la curva de utilidad, no sé dónde está esa parte. Bueno, ven acá está la parte de que les decía que es como la campana que veíamos para los consumidores, para los productores, donde esta parte van a ser las curvas de indiferencia, que en la parte de producción eran las isocuantas. Pero déjenme llegar acá. Acá está lo que les decía, las preferencias de los consumidores en la teoría ordinal, que es la que terminamos usando, van a estar demarcadas por las curvas de indiferencia, que representan combinaciones de diferentes bienes en una curva que le van a dar al consumidor la misma satisfacción. O sea, consumir distintas combinaciones de los mismos bienes le dan la misma satisfacción, y eso se va a ubicar en una misma curva de indiferencia. Bueno, tenemos la restricción presupuestaria en la teoría ordinal también. La diferencia entre la teoría ordinal y la cardinal es que no hay necesidad de establecer unidades de medida a la utilidad, porque es muy difícil. O sea, se pasó de la cardinalidad a la ordinalidad porque es muy difícil que el consumidor pueda ponerle un valor a la satisfacción que le da cierto consumo. Bueno, las preferencias van a estar definidas en cesta o canasta, que es lo que les decía, que cada cesta o canasta, como quieran, va a tener cantidades específicas de uno o más bienes. O sea, va a tener tanto del bien X y tanto del bien Y en una sola canasta, o solo bien X, o solo bien Y. Serían como combinaciones de bienes. Los consumidores, esto es importante, pueden preferir una canasta a otra, porque las canastas le van a dar al consumidor algunas diferentes niveles de satisfacción. Acá, bueno, tiene un par de axiomas: el comportamiento del consumidor, jerarquización, transitividad y insaciabilidad, que esto le da la forma a las curvas de indiferencia, es decir, que tienen pendiente negativa, pues, por esto de la insaciabilidad, que no se cortan entre sí, ahora vamos a ver por qué, y que ocupan todo el espacio de la elección, es decir, todo el mapa, digamos, sí, las curvas, no me sale el plano, ahí está, cartesiano. Completitud o jerarquización es que los consumidores pueden comparar y ordenar todas las canastas posibles. Es decir, pueden establecer
esto que les decía yo prefiero tal cosa a tal otra cosa, o tal bien a tal bien, en términos de consumo, digamos. Transitividad, esto significa, bueno, la propiedad de transitividad significa que si yo, por ejemplo, prefiero, Ramiro creo que hablaba de helados, no me acuerdo qué helados usaba él, pero si yo prefiero, por ejemplo, el helado de frutilla al de vainilla, y prefiero el helado de vainilla al de, no sé, chocolate, entonces indefectiblemente voy a preferir el helado de frutilla al helado de chocolate y mi ordenamiento va a ser frutilla, vainilla, chocolate. Digamos, la idea es que el consumidor es racional y puede ordenar de esa forma y si prefiere, si una cosa es preferida a otra y esa cosa que no es preferida a otra, la primera va a ser preferida a la última, digamos. No sé si les hice mucho lío, pero bueno, Ramiro lo explica en la clase y lo pueden ver y capaz se entiende mejor. No saciedad significa es que tener más bienes es mejor, o sea, más es más, digamos. Siempre preferís tener una mayor cantidad de cualquier bien a tener menos cantidades, digamos. Si yo te digo, te doy 10 de este o 20 de este bien, vos siempre vas a preferir 20 en vez de 10, digamos. Bueno, la utilidad marginal es lo que mide la satisfacción que, como todas las cosas marginales, que te reporta una unidad adicional de consumo de un bien. Y decimos que la utilidad marginal, está dibujita. Que la utilidad marginal es decreciente. En este caso, en el dibujo, esta parte sería la utilidad total. Esta campana, digamos. Es la utilidad total, y si vos trazas curvas, líneas así, tenés la utilidad marginal, que es cuánto le añade a tu utilidad total consumirte, por ejemplo, una unidad adicional del bien X o el bien Y en este caso. Decimos que la utilidad marginal es decreciente porque a medida que consumís una unidad adicional del bien, como que las cantidades adicionales que vas consumiendo van a generar cada vez menos aumento de la utilidad. Por ejemplo, yo tengo mucha hambre y me consumo un alfajor. Bueno, el primer alfajor me va a generar mucha utilidad porque yo tenía mucha hambre. Me como un segundo alfajor. Bueno, me va a generar utilidad, pero menos que el primero porque tenía hambre, pero ya me comí uno, dejo de tener tanta hambre. Y así, cuando llego al alfajor número 5, bueno, ya no me genera tanta utilidad comerme otro alfajor porque ya me comí 5 antes. La idea es esa, que cada unidad adicional que yo voy consumiendo te agrega menos utilidad o le da menos satisfacción al consumidor porque ya se consumió otras, digamos. Bueno, las curvas de indiferencia representan todas las canastas del mercado que le van a dar, esto es lo que les decía hoy, le van a dar al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Vemos acá, por ejemplo. Esperen que no encuentro, no, ahí está. Acá estoy. Bueno, esta tiene 20 de prendas de vestir y cada puntito sería una canasta, digamos. Y 10 de alimentos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿B va a ser preferida a F o va a preferir F a B? En B tiene 30 de prendas de vestir y 20 de alimentos. Y en F, 20 de prendas de vestir y 10 de alimentos. ¿Alguien me quiere contar cuál les parece que va a ser preferida por los consumidores? Bueno, dice ahí abajo, no me he dado cuenta. Pero bueno, naturalmente el consumidor va a preferir B porque va a tener más de los dos bienes. O sea, tiene 10 más de prenda de vestir y 10 más también justo de alimentos. Con las otras canastas quizás no se vea, bueno, también
va a ser preferida a las demás. Por ejemplo, va a ser preferida G porque si bien tiene la misma cantidad de prenda de vestir, en E tiene mucho más alimentos que en G, que tiene 10. Y acá tiene 30. Vemos, creo que en el próximo acá. Todas estas las podemos ubicar en la misma, esto es una curva de diferencia, por ejemplo, la curva de diferencia 1, y podemos pensar que está en otra curva de diferencia más arriba. Las curvas de diferencia es lo mismo que la isocuanta, mientras más para arriba están, no sé si ustedes me ven en el espejo, pero bueno, más para la derecha y para arriba, más satisfacción le van a dar al consumidor, porque en este caso puede tener más cantidad de todos los bienes. Acá nos dice, entre B y D, por ejemplo, la satisfacción o la utilidad o sea, de pasar de B a D, bueno, malísimo me quedó, ahí está. De pasar de B a D, termina, o sea, B y D están sobre la misma curva de diferencia, pero para que le genere la misma satisfacción estar en B que en D, bueno, ¿qué pasa? Acá tenía 30 de prendas de vestir y acá tenía 20 de alimentos, bueno, está dispuesto a renunciar a algunas prendas de vestir para tener un par de alimentos más, digamos. Es decir, está sustituyendo el bien que está en el eje de las abscisas por el bien que está en el eje de las ordenadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decirme. O si estoy yendo muy rápido o algo. Es como para hacerle un repaso. Todo esto está naturalmente en la clase de Ramiro. Y los aliento a que vean esa clase, que va a ser mucho mejor que esto que les puedo explicar hoy yo. Bueno, otra cosa importante es que las curvas de indiferencia no se cortan, y para todas las canastas del mercado posibles va a haber una curva de indiferencia. O sea, puedo encontrar una canasta que no está marcada por acá, una canasta por acá, y así infinitas canastas que van a pertenecer a alguna curva de indiferencia. Porque recordemos que asumimos que el consumidor es capaz de conocer todas las combinaciones posibles y ordenarlas y decidir cuál le va a generar más satisfacción que otra, digamos. Esto entendemos un supuesto muy fuerte, pero bueno, nos sirve para explicar nuestro modelo de oferta y demanda cuando lleguemos a la demanda. Acá lo que decía que no se puede cortar es que, bueno, ven, acá tenemos dos curvas diferentes, la 2 y la 1. Tenemos dos canastas que están en cada curva, o sea, naturalmente va a preferir más B a D, porque acá va a consumir más de los dos bienes, pero a su vez C y B son indiferentes, pues están sobre la misma curva de indiferencia. Pero D y C están sobre la misma curva de indiferencia. Y si esto es así, si nosotros estamos diciendo que se cumple la función de transitividad, acá no se está cumpliendo. Porque D debería estar también acá en la misma curva de indiferencia, o en todo caso B debería estar acá en esta curva de indiferencia. O sea, si se cruzan, la idea es que si se cruzan las curvas de indiferencia, no está cumpliendo la propiedad de transitividad, que es esto que les decía yo hoy de los helados. No sé si les quedó claro, pero bueno, es eso, digamos. Ay, me tocaron el timbre. Este es solo en mi casa, los dejo un ratito. Si quieren, pueden mandarme una pregunta mientras, ya vengo.
Bueno, acá volví, disculpen. Bueno, les decía que si se cruza la curva de diferencia, no está cumpliendo la función de transitividad que le asignamos cuando empezamos. Bueno, acá igual esto es exactamente lo mismo que para la teoría del productor, cuando pensábamos en la pendiente de la función de las isocuantas. Bueno, acá la pendiente se va a llamar tasa marginal de sustitución, la otra es la tasa marginal de sustitución técnica, y nos dice cuánto está dispuesto a renunciar cuántas unidades de un bien está dispuesto a renunciar para ganar unidades adicionales del otro bien. Entonces, bueno, ven que al principio, por ejemplo, si estamos en un punto como C, que tiene muchas cantidades de vestidos y pocas de alimentos, que tiene una creo, y 16. Entonces va a estar más dispuesto a renunciar más unidades adicionales de vestidos para obtener una unidad adicional de bienes, de alimentos. Cuando ya tiene una unidad de alimentos, acá, bueno, le va a costar más renunciar a los vestidos para obtener una más. Entonces, bueno, y acá cuando ya va ganando más unidades de alimentos, va a preferir renunciar menos vestidos para ganarse uno más de alimentos. Por ejemplo, ya en el punto E va a estar dispuesto a solamente resignar un vestido para obtener una unidad de alimentos. Y en cambio, veíamos que acá de C a B no le importaban tanto los vestidos, digamos, solo estaba dispuesto a renunciar mucho más vestidos para obtener uno más de alimentos porque no tenía tantos alimentos. Pero bueno, es como la misma lógica que les contaba hoy de los alfajores. Que estás dispuesto, o sea, llega un momento que tu utilidad marginal es decreciente, ya tenés demasiados de uno, te va a costar más, o sea, vas a querer menos porque ya tenés muchos, ¿no? Es medio, bueno, es medio la misma lógica esta de por qué la utilidad marginal es decreciente. Bueno, si alguien tiene una pregunta, me puede decir, acá hay otras formas de curvas de indiferencia. En este caso, los bienes son sustitutos perfectos. Renunciar, estás dispuesto a renunciar uno por uno, digamos, en la pendiente de esta función es constante. Y cuando son complementarios perfectos, justo acá poner un ejemplo bastante claro, que el esquí derecho y el esquí izquierdo no puedes usar uno sin usar el otro porque no te servirían para esquiar básicamente, entonces tenés una función de una curva de indiferencia en forma de L. Tenés una unidad, querés una unidad de cada uno, o si no, preferís tener solo una, digamos. Siempre en la misma cantidad. Y bueno, acá son curvas de indiferencia con diferentes inclinaciones. Por ejemplo, el individuo de la curva de indiferencia A va a tener más preferencias por la playa. Cuando vos tenés más preferencias por un bien, en este caso más preferencias por la playa, que está acá en el eje Y, va a estar dispuesto, o sea, para que te renuncie a una unidad de playa, va a necesitar que vos le des muchas unidades en este caso eran recorridos por la región. Porque este individuo específico que tiene esa curva de indiferencia es una persona que disfruta mucho más de la playa que del resto de la vida. En el otro caso, digamos, en el gráfico B, lo que tenés es un individuo que prefiere más
ahora el bien recorrido por la región, que también son los mismos, que está en el eje X, entonces lo mismo, no le va a costar en este caso, está dispuesto a renunciar a muchas unidades de playa para obtener una unidad adicional de recorrido por la región. Bueno, esto lo salteamos. Y vamos, si quieren, a esta parte de la restricción presupuestaria. Que bueno, la recta de presupuesto, otra vez, la analogía con la teoría del productor, va a tener el consumidor un ingreso que puede provenir de sus actividades, digamos, no sé, por ejemplo, el ingreso laboral del consumidor, y ese ingreso se lo va a gastar todo, asumimos que no hay ahorro, igual que lo mismo que asumíamos en la teoría de la producción, se va a gastar todo en consumir cantidades del bien A, que eran alimentos, y cantidades del bien B, que eran vestimentas, y bueno, como es un ingreso monetario, los tenemos que multiplicar por los precios de los bienes que va a consumir. Bueno, acá es esto que les decía, que hay diferentes tipos de canasta. Por ejemplo, la canasta C es de una persona que preferiría comprar todo de vestidos y no comprar nada de alimentos. Entonces se gasta todo su ingreso total, que es 80, en vestidos. Esta, bueno, le prefiere más alimentos, o sea, son distintas combinaciones de los mismos bienes en las que podés gastar tu mismo presupuesto, pero tenés justamente distintas combinaciones. En la primera canasta no consumís nada de alimentos, en la segunda consumís un poco de vestidos, un poco menos de vestidos para poder consumir alimentos, en la tercera aumentás tu consumo de alimentos, entonces tenés que reducir el consumo de vestidos porque tenés un presupuesto fijo, y en la última solo consumís alimentos y no consumís vestidos, digamos, sería la contracara de la primera. Bueno, acá tenemos la recta presupuestaria, que es naturalmente una función lineal, y la pendiente de esta recta presupuestaria es el ratio de precios relativos. En este caso me parece que era 1 el precio de los alimentos y 2 el precio de los vestidos, entonces acá tenemos esto, igual que siempre hacemos, sale de despejar acá cualquiera de las dos letras, digamos, la A o la B. Igual eso lo vamos a ver en la práctica mañana seguramente, pero bueno, para que lo tengan presente. Vemos que, entonces, esa es la pendiente de nuestra recta presupuestaria, que, por ejemplo, cuando solo compras vestidos, te podés comprar 40, cuando solo compras alimentos, te podés comprar 80, y ahí ya la podés construir, digamos. Y dentro de la misma, distintas combinaciones de esos bienes. Y acá, esperen que tenemos que tener algún gráfico de acá, perfecto, de cómo es la decisión óptima, digamos, de elección del consumidor. Ven que tenemos todas las curvas de diferencia con diferentes canastas. Naturalmente la curva de indiferencia 3 es la que está más lejos del origen, entonces las que le generan más satisfacción al consumidor. Y esta es la restricción presupuestaria, esta de que marca ahí 3. Acá, bueno, no tengo mucho pulso, pero ahí va, esa es. Y vemos que el punto óptimo es donde la pendiente de la curva de indiferencia es tangente a la pendiente de la recta presupuestaria. Es cuando la utilidad marginal, lo tenemos anotado acá. La utilidad marginal del bien X y del bien Y, o sea, el ratio de utilidades marginales es igual al ratio de precios relativos. Esto también es lo mismo que les decía hoy, es como en la teoría del productor,
podría el consumidor, si quiere, esperen que borro, así lo vemos bien. Ahí está. Si quiere puede ubicarse en un punto como B, donde pasa una curva de indiferencia, que es la misma. No, mentira, no es la misma, es la curva de indiferencia de abajo. Podría ubicarse acá, se estaría gastando todo su presupuesto, pero no sería una elección óptima porque gastando lo mismo, fíjense que la curva de la recta presupuestaria es la misma, tenemos una sola en este gráfico, podría ubicarse en un punto como C, que le da una utilidad mayor, consumiendo distintas combinaciones de bienes. Del bien Y, del bien X, podemos pensarlo en términos de vestimenta y alimentos como veíamos hoy. Bueno, lo mismo que vale para el punto B, vale para un punto como E, donde se está cruzando también, que no son tangentes las curvas, sino que una corta la otra. Bueno, entonces, nada, el punto óptimo termina siendo siempre donde son tangentes. En este caso, siempre nuestros gráficos que hacemos nos quedan en el medio de la recta, es porque, bueno, es más fácil graficarlo así, pero podría estar la tangencia en otro lado si las curvas de diferencias tuvieran otra pendiente, digamos. O sea, este sería otro sendero de curva de diferencia distinto al que tenemos graficado, porque sabemos que, como vimos recién, no se pueden cruzar entre sí. Bueno, y acá fue ese, esperen que dejo de compartir, ahí está. Como un paseo rápido por la presentación. Esto Ramiro lo tiene grabado el año pasado en el Drive, como todas las clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que Patricio estaba hoy, pero se fue. Bueno, después me había hecho una consulta, pero no tenía que ver con respecto a la clase. Pero bueno, después podemos hablar de eso. No sé si alguien tiene algo para preguntar. Puede preguntar de esta clase, de las anteriores. Recuerden que entran la semana 8, la 9 y la 10, me parece, si no me confundo, pero por la duda le digo los temas. Monopolio, competencia monopolística, oligopolio, que están en la misma clase con la anterior, y la primera semana de esta de teoría del consumidor. Todas las 4 cosas van al test de lectura del sábado. Bueno, tenemos un ratito más si alguien quiere preguntar algo, no sé, lo que sea de esta clase, de la otra, no hay problema. Bueno, si no hay consultas, podemos terminar acá. Sí, los horarios del test. Entiendo que son los mismos de siempre, a las 8, me parece. Sí, 8 o 8 y media. Ustedes tienen más idea que yo, pero pregunto y mañana en la clase de práctica les digo si quieren. Pero va a ser, nada, los horarios a los que estamos acostumbrados. Y va a durar igual, capaz se acostumbraron ahora con el examen, pero bueno, son las mismas preguntas y la misma modalidad que siempre el test. Perfecto, Fabián, de nada. Bueno, no sé si alguien tiene, si no tiene alguna pregunta, nada, dejamos acá y nos vemos mañana en la clase de práctica. Y nada, si se les ocurre algo en el camino me pueden mandar, no hay problema. Por WhatsApp, por mail, por donde quieran.
Bueno, gracias. Nos vemos entonces. Chao.